El sol de octubre caía como miel dorada sobre las calles empedradas de Guadalajara. En la mansión Mendoza, Camila se miraba las manos temblorosas, sosteniendo el anillo de compromiso que acababa de quitarse. Un diamante tan grande y frío como el corazón del hombre que se lo había dado. Tenía 24 años, y parecía tenerlo todo: belleza refinada, educación europea, una familia con abolengo, y un futuro asegurado como esposa del heredero más codiciado de Jalisco. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Desde la ventana de su habitación, Camila veía la vida que nunca quiso, aquella prisión dorada, en la que cada paso había sido marcado por decisiones ajenas. Su padre, Eduardo Mendoza, dueño de la cadena hotelera más importante del occidente mexicano, había arreglado su matrimonio como si fuera una transacción comercial. Las mejores familias se unen para crear imperios, decía su madre Isabela con esa sonrisa calculadora que Camila había aprendido a temer. Rodrigo Santamaría, su prometido, era el yerno perfecto para el mundo que la esperaba, guapo, educado, heredero de un imperio textil. Pero detrás de su sonrisa, Camila descubrió a un hombre arrogante y cruel, que veía a los indígenas y a los pobres como simples obstáculos para sus negocios. Durante una cena familiar, Rodrigo se jactó de haber despedido a trabajadores indígenas para elevar el nivel de su empresa. Entre risas, menospreció sus raíces, mientras los padres de Camila asintieron complacidos. Esa noche, Camila lloró hasta quedarse sin lágrimas, sintiendo que su alma se marchitaba como una flor sin agua. Fue entonces cuando recordó la invitación para el Festival Gastronómico de Oaxaca, un evento que celebraba la diversidad culinaria mexicana, rechazado de inmediato por sus padres como cosas de gente común. Pero esa noche, con el corazón roto y un espíritu rebelde despertando, Camila tomó una decisión que cambiaría todo. Empacó una maleta pequeña, tomó sus ahorros y abordó el primer autobús hacia Oaxaca, cada kilómetro alejándola no solo de Guadalajara, sino de una vida que no le pertenecía. Y si tú también alguna vez sentiste que estabas en una prisión dorada, suscríbete, porque esta historia apenas comienza, y te prometo que a diferencia de Rodrigo, aquí nadie piensa que el amor es un lujo que no podemos permitirnos. El autobús avanzaba lento por la carretera, serpenteando entre montañas y valles que Camila apenas reconocía. Afuera, el paisaje cambiaba, el brillo elegante de Guadalajara daba paso a tierras más áridas, campos verdes y pueblos que parecían olvidados por el tiempo. Dentro, Camila se aferraba a su maleta, pero en su mente se agitaban tempestades aún más intensas. Cada kilómetro que la alejaba de su antigua vida, también la acercaba a un futuro incierto. Se preguntaba si estaba huyendo o buscando algo, aunque ni siquiera sabía qué. El miedo se colaba entre sus pensamientos, mezclado con una esperanza nueva, una chispa de libertad que no sentía desde niña. A su lado, un grupo de mujeres oaxaqueñas tejía en silencio, sus rostros curtidos por el sol y las manos arrugadas por años de trabajo. Camila las observaba con curiosidad y una pizca de vergüenza. ¿Qué estaba haciendo una mujer como ella en un lugar tan distinto, tan real? La llegada a Oaxaca fue un golpe a sus sentidos, el aire cargado de aromas a maíz, chile y maderas quemadas, el bullicio alegre de las calles, el colorido de los mercados, y la música que parecía latir en cada rincón. Era un mundo vibrante y desbordante, tan lejos de la rigidez de su hogar, pero entre la multitud y el caos del festival gastronómico, Camila sintió también una punzada de soledad. Aquí no tenía aliados, ni títulos, ni riquezas, solo era una mujer que había dejado todo atrás por un impulso de su corazón. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre los tejados de Oaxaca, Camila cerró los ojos y se permitió soñar. ¿Y si este lugar era el comienzo de algo verdadero? ¿Y si el destino tenía para ella una historia que ni siquiera podía imaginar? ¿Y tú, te atreverías a dejarlo todo por un sueño que aún no conoces? El Festival Gastronómico de Oaxaca era un festín para los sentidos, aromas intensos de chile, hierbas frescas, tortillas hechas a mano, y el humo dulce de la leña quemándose en las comales. Camila caminaba entre los puestos, asombrada y un poco perdida, pero con la determinación brillando en sus ojos. Fue entonces cuando lo vio, un hombre que se movía con una calma profunda, rodeado de ollas humeantes y fuego vivo. Su rostro,
marcado por el sol y la vida al aire libre, irradiaba una serenidad que contrastaba con el bullicio frenético del lugar. Era un chef apache, alguien que parecía encarnar la esencia misma de esa tierra y su gente. Camila sintió una chispa que no pudo explicar. Se acercó tímidamente, atraída por algo más que la comida que él preparaba. Entre ellos, las palabras fluyeron despacio, como el agua de un río tranquilo. Él habló con respeto y orgullo sobre la tierra, los ingredientes y las tradiciones que honraban a sus antepasados. Pero Camila, a pesar de su fascinación, no pudo evitar sentir también una barrera invisible. Venía de un mundo tan distinto, lleno de prejuicios y prejuicios que ahora comenzaba a cuestionar. ¿Podría una mujer de su clase y origen realmente cruzar esa frontera? Mientras las llamas danzaban en la fogata cercana, él la invitó a conocer más allá del festival, a adentrarse en su mundo, el que Camila apenas empezaba a comprender. La noche caía, y con ella, una pregunta latía en el aire: ¿tendría el valor para dejar atrás todo lo que conocía y seguir ese camino incierto? Camila aceptó la invitación, y al día siguiente, se adentró en el corazón del festival con el chef apache como guía. No era solo comida lo que probaba, era un universo entero de historias, sabores que contaban vidas y memorias. Cada platillo estaba tejido con respeto hacia la tierra y hacia quienes habían cultivado los ingredientes. Mientras degustaba, escuchaba las palabras del chef, quien le habló de la conexión profunda entre su pueblo y la naturaleza, como cada planta, cada animal, tenía un espíritu que merecía ser honrado. Ella, acostumbrada a un mundo de lujo vacío y prisas sin sentido, sentía algo despertando dentro de sí, una curiosidad que se volvía respeto, un respeto que se tornaba admiración. Pero esa conexión también sacaba a la luz sus dudas y miedos. ¿Sería capaz de dejar atrás todo lo que había conocido para abrazar un mundo tan distinto? ¿Podría su corazón resistir la fuerza de una cultura que ella apenas entendía? Entre ellos, surgieron conversaciones que fueron mucho más allá de la comida. Él compartió sus sueños de preservar sus tradiciones, su lucha diaria contra la modernidad que amenaza a su gente. Ella, por primera vez en años, habló sin miedo de su deseo de libertad y verdad. El sol comenzaba a caer y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Camila sentía que estaba en el borde de un salto que no podría deshacer. ¿Se atreverá a cruzar esa frontera invisible que separa el pasado del futuro? El camino hacia la reserva apache serpenteaba entre montañas y bosques que parecían proteger secretos antiguos. Camila miraba por la ventana del viejo camión, sintiendo cómo el aire se volvía más fresco y la civilización quedaba atrás. Cada árbol, cada roca, parecía contar historias que ella apenas comenzaba a intuir. Al llegar, fue recibida con una mezcla de curiosidad y reserva. La vida en la reserva era sencilla pero intensa, la lucha diaria por preservar tradiciones, la conexión inquebrantable con la tierra y la comunidad. Camila sintió por primera vez que estaba en un lugar donde el tiempo seguía otro ritmo, uno que honraba la memoria y el presente al mismo tiempo. Pero no todo era acogedor. La barrera cultural se hacía tangible, en miradas desconfiadas y palabras que ella apenas entendía. Internamente, Camila luchaba con sus propios prejuicios y dudas. ¿Podría realmente pertenecer a este mundo, o este siempre sería una extraña, una visitante pasajera? Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de luz infinita, Camila se sentó junto al fuego comunitario. Las llamas danzaban, y las voces de los mayores narraban leyendas que hablaban de resistencia, sacrificio y amor por la tierra. En ese instante, Camila comprendió que había llegado a algo más que un lugar, había encontrado una historia que quería abrazar, aunque aún no sabía qué precio tendría esa elección. Los primeros días en la reserva no fueron fáciles para Camila. Las costumbres, el ritmo y las expectativas chocaban con todo lo que ella había conocido. La soledad se hacía presente en cada silencio, en cada mirada que dudaba de su sinceridad. Pero también había destellos de calidez inesperada, manos amigas que le ofrecían ayuda, sonrisas tímidas que lentamente la aceptaban. Mientras tanto, el chef apache, cuyo nombre era Tawa, se convirtió en su guía no solo en la cultura,
sino en la vida misma. Sus palabras tenían el peso de siglos y la suavidad de un río que nunca deja de fluir. Camila admiraba su pasión por preservar su identidad, pero también veía la tristeza oculta bajo su serenidad. Había heridas profundas, tanto del pasado como del presente. En las noches, Camila se debatía entre el miedo y la esperanza. ¿Podría ella derribar las murallas internas que la mantenían prisionera de sus propios prejuicios y miedos? ¿Podría amar un mundo que a veces parecía tan ajeno, incluso hostil? Pero Tagua la miraba con esa mirada firme y tranquila que no aceptaba medias tintas. Aquí, el corazón no tiene fronteras, pero debes estar dispuesta a luchar por cada paso, le dijo una noche mientras el viento susurraba entre los árboles, y esa lucha apenas comenzaba. Las historias de la reserva no solo estaban en las leyendas al calor del fuego, sino también en las cicatrices visibles y ocultas de sus habitantes. Camila comenzó a conocer a quienes habían vivido el peso de la historia en carne propia, ancianos que habían visto cómo sus tierras fueron arrebatadas, jóvenes atrapados entre la tradición y la modernidad, familias marcadas por la pobreza y el olvido. Una tarde, mientras caminaba junto a Tagua por un sendero, ella escuchó relatos que le helaron la sangre, historias de traiciones y pérdidas, de promesas rotas y luchas constantes contra la opresión. Cada palabra era un golpe que desgarraba su alma y desafiaba sus certezas. Pero también había esperanza, una resistencia silenciosa que se tejía en cada gesto, en cada acción de cuidado hacia la tierra y la comunidad. Camila se dio cuenta de que este era un mundo donde la fuerza no siempre se medía en armas o poder, sino en la capacidad de mantener viva la memoria y la identidad. Sin embargo, esa comprensión la enfrentaba a un conflicto interno cada vez más intenso. ¿Podría ella, con su pasado y sus privilegios, ser parte de esa resistencia, o este sería solo una espectadora más en una historia que no le pertenecía? Esa noche, mientras el viento cantaba entre los árboles, Camila sintió el peso de una decisión que no podía posponer. Camila sabía que para ser aceptada, debía demostrar algo más que buenas intenciones. La comunidad apache, protectora de su legado, no entregaba su confianza fácilmente, y esa noche, durante una ceremonia ancestral, llegó su prueba. Alrededor del fuego sagrado, los mayores entonaban cantos que parecían susurrar secretos milenarios. Camila sentía el peso de sus miradas y el murmullo del viento que parecía llevar preguntas directas a su alma. El chef Tagua le ofreció un gesto de apoyo, pero sus ojos reflejaban la seriedad del momento. Cuando llegó su turno, Camila tuvo que enfrentarse a sus miedos más profundos, la inseguridad de ser una forastera, el dolor de haber dejado atrás una vida cómoda, la incertidumbre sobre el futuro que le esperaba. En ese instante, sintió el fuego no solo como un elemento físico, sino como un espejo que reflejaba su interior. No era solo una prueba para la comunidad, sino para ella misma. Las llamas parecían danzar al ritmo de su respiración, y con cada exhalación, una parte de su pasado se desvanecía, mientras una nueva fuerza tomaba forma. Cuando la ceremonia terminó, el silencio fue tan profundo que parecía abrazarla. Camila sabía que ese momento marcaría el antes y después en su vida. Apenas Camila comenzaba a sentirse parte de la comunidad, sombras del pasado amenazaban con oscurecer su nuevo mundo. La noticia de su llegada no tardó en llegar a Guadalajara, despertando rumores y reproches en los salones donde antes brillaba con luces de cristal y etiquetas de lujo. Su familia, especialmente su padre Eduardo, veía su decisión como una traición inaceptable. «Has renunciado a todo por un sueño imposible», le advirtió una llamada fría y llena de decepción. Pero Camila, con el corazón dividido, sabía que no podía volver atrás. Mientras tanto, en la reserva, no todos miraban con buenos ojos su presencia. La tradición exigía respeto y cautela, y algunos cuestionaban si una extranjera podía realmente comprender y honrar ese mundo. Los susurros crecían, y la desconfianza se hacía palpable en miradas furtivas y palabras contenidas. Pero la amenaza no venía solo de fuera. Dentro de sí misma, Camila luchaba contra el miedo al rechazo, la incertidumbre sobre su lugar
y la duda que se arrastraba como un veneno silencioso. Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, Camila se enfrentó a la pregunta más dura de todas. ¿Podría sostener su amor y su identidad ante un mundo que parecía decidido a destruirlas? El destino, como una sombra al acecho, estaba a punto de poner todo a prueba. Camila se encontró atrapada entre dos universos que parecían irreconciliables, el lujo y las reglas rígidas de Guadalajara, y la tierra salvaje y las tradiciones ancestrales de la reserva Apache. Cada llamada de su familia era un recordatorio doloroso de lo que había dejado atrás, mientras que cada mirada de desconfianza en la comunidad le decía que aún no era completamente bienvenida. Sin embargo, había momentos que la mantenían firme, como las risas compartidas alrededor del fuego, las historias que despertaban su espíritu, y la ternura de Tawa, quien le mostraba que el amor también era un acto de coraje. Pero esa dualidad la desgastaba. Sentía que debía elegir, y esa elección parecía una herida abierta, que sangraba con cada paso que daba. Una noche, en un instante de soledad, Camila se preguntó si el precio de la libertad no sería demasiado alto. ¿Valdría la pena perderlo todo para encontrar quién realmente era? El viento llevó sus dudas a las estrellas, que parecían observarla con indiferencia, pero también con promesas de nuevos caminos. Los días en la reserva se volvían cada vez más intensos para Camila. El silencio que reinaba en muchos momentos parecía un espejo de sus propias dudas. En la comunidad, el respeto se ganaba con hechos, no con palabras, y ella sentía que sus intentos aún no alcanzaban para romper las barreras invisibles que la separaban. El chef Tawa, siempre paciente y firme, notaba la lucha interna de Camila. En una conversación íntima bajo la sombra de un mezquite, le confesó que el verdadero desafío no era el rechazo externo, sino el temor a perderse a sí misma en el proceso. Esa noche, mientras la luna iluminaba el campamento, Camila se encontró frente a un espejo improvisado, buscando en su reflejo a la mujer que estaba dispuesta a cambiar su vida para siempre. Pero también sintió el dolor de las heridas invisibles, el abandono de su antigua vida, la distancia con su familia, y la incertidumbre de si su sacrificio tendría sentido. El amanecer trajo consigo una nueva claridad para Camila. Ya no era solo una mujer que había dejado todo atrás. Comenzaba a comprender que sus raíces, aunque diferentes, podían entrelazarse con las de la tierra Apache. Un día, mientras ayudaba a recoger hierbas medicinales, una anciana sabedora se acercó a ella. Con una voz suave pero firme, le habló de la importancia de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Para pertenecer, primero debes reconciliarte con tu propia historia, le dijo. Esas palabras resonaron profundamente en Camila. Recordó su vida anterior, los sueños truncados, la frialdad del compromiso, pero también la fuerza que había encontrado en su decisión. Poco a poco, empezó a perdonar, a soltar el resentimiento que la mantenía prisionera. Los días en la reserva le enseñaban que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones ni en el poder, sino en la capacidad de sanar, de conectar y de ser parte de algo más grande que uno mismo. Pero no era un camino sin obstáculos. La comunidad seguía poniendo a prueba su voluntad, y dentro de ella, la batalla entre la vieja Camila y la nueva apenas comenzaba. A medida que Camila se adentraba en las tradiciones y el día a día de la reserva, una tormenta invisible comenzaba a formarse en su interior. No eran solo los desafíos externos los que la probaban, sino un huracán de emociones contradictorias: amor, miedo, rabia, nostalgia. La distancia de su familia le pesaba como una carga, y las palabras no dichas entre ella y Tawa creaban una barrera sutil pero dolorosa. Camila luchaba contra sus propios fantasmas, aquellos que le susurraban que jamás sería suficiente para ese mundo. Una noche, mientras el viento golpeaba con fuerza las tiendas, estalló en lágrimas que había contenido durante semanas. Tawa la encontró temblando, vulnerable y quebrada, y sin decir palabra, la abrazó con una paciencia infinita. En ese abrazo, Camila comprendió que la fortaleza no era ausencia de debilidad, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ella. Pero la tormenta no había terminado.
el destino aún guardaba una última prueba para ella. El vínculo entre Camila y Tawa se profundizaba, pero también se tensaba bajo el peso de las diferencias irreconciliables que la sociedad imponía. Cada gesto de cariño escondía un miedo latente. ¿Sería suficiente su amor para enfrentar la mirada crítica de ambos mundos? Una tarde, mientras preparaban juntos una receta tradicional, las palabras se tornaron en confesiones inesperadas. Tawa reveló sus dudas, temores y el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros como guardián de la cultura apache. Camila, con el corazón en la mano, compartió sus propios temores, el rechazo, la soledad y la constante batalla por encontrar su lugar. El amor que los unía era fuerte, pero el camino que debían recorrer juntos estaba sembrado de obstáculos y sacrificios. Esa noche, al mirar las estrellas, Camila se preguntó, ¿hasta qué punto el amor puede desafiar a la historia y al destino? Mientras Camila y Tawa enfrentaban su presente, ecos del pasado comenzaron a resonar con fuerza inesperada. Una carta olvidada, una visita inesperada, un viejo enemigo que no había desaparecido del todo. En Guadalajara, su familia se resistía a aceptar la pérdida de Camila, y viejas heridas comenzaban a abrirse. Eduardo Mendoza, con su carácter inflexible, decidió tomar medidas para traerla de vuelta, aunque eso significara destruir lo que ella había construido. Al mismo tiempo, en la reserva, surgían tensiones internas. Algunos jóvenes veían en Camila una oportunidad para cambiar tradiciones, mientras que los ancianos temían que la influencia externa pudiera desestabilizar su cultura. La tranquilidad de la reserva se rompió como vidrio bajo un puño, cuando un automóvil lujoso apareció levantando polvo en el horizonte. Eduardo Mendoza, impecable como siempre, bajó con paso firme y mirada helada. Había venido por su hija, no para dialogar, sino para imponer. Camila sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Era la primera vez que veía a su padre fuera de su mundo de mármol y alfombras, y sin embargo, conservaba el mismo poder que la había aplastado durante años. Él no vino a escuchar, vino a rescatar a la niña confundida que se dejó seducir por un salvaje con cuchillos y cuentos. Los miembros de la comunidad observaron con una mezcla de recelo y orgullo contenido. Nadie hablaba, pero todos sabían que aquel encuentro podía cambiarlo todo. Tawa se mantuvo firme, sereno. No lo desafió, pero tampoco se sometió. Fue Camila quien, con voz temblorosa pero decidida, enfrentó al hombre que la había criado como una pieza más de su imperio. No soy una posesión que se pueda recuperar como una propiedad perdida, papá. Pero Eduardo no se marchó, aún no, y su presencia en la reserva era una amenaza sutil, como una serpiente en la maleza. Los días siguientes se sintieron tensos, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Eduardo Mendoza no se fue, se instaló en el pueblo más cercano, moviendo contactos, haciendo llamadas, visitando autoridades. No gritaba, no amenazaba, pero todos sabían que algo se estaba gestando. Camila lo observaba desde la distancia, sintiendo el conflicto desgarrarla por dentro. Aquel hombre era su padre, el que la había criado con lujos, sí, pero también con reglas frías y exigencias que asfixiaban. ¿Cómo podía seguir amándolo y al mismo tiempo temerlo tanto? Tawa lo entendía, sabía que esta no era solo una batalla externa. Camila debía elegir no entre dos hombres, sino entre dos formas de vida, una dictada por el deber, otra guiada por el alma. Una noche, al calor del fuego, Camila escuchó a una anciana contar una historia apache sobre una mujer que abandonó su tribu por amor y terminó perdiéndose a sí misma. La leyenda no tenía final, porque ese tipo de historias, dijo la anciana, las termina quien las vive. Al día siguiente, Camila tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Camila se presentó sola en el hotel del pueblo donde su padre se alojaba. Entró vestida con un huipil sencillo, el rostro limpio, sin joyas, sin escudos. Eduardo la miró con una mezcla de incredulidad y desdén, como si aquella figura frente a él fuera una impostora. Has perdido la cabeza, Camila, esto es una fase, voy a sacarte de aquí, dijo, con esa calma peligrosa que usaba antes de dar órdenes. Pero esta vez, Camila no tembló. No puedes comprar lo que no entiendes, papá, ni el respeto, ni el amor, ni mi libertad.
Eduardo se levantó bruscamente, sacó un sobre de su portafolio y lo arrojó sobre la mesa. Dinero, una cifra insultante, lo suficiente para reconstruir su vida, lejos de ese mundo de polvo y supersticiones. Camila no lo abrió, lo empujó suavemente de vuelta. Esta vez, no vas a comprarme como compraste ese matrimonio, ni los silencios de mamá. Fue la primera vez que Eduardo se quedó sin palabras. Por un instante, se quebró algo en sus ojos, pero lo escondió enseguida. Salió de la habitación sin mirar atrás. Camila regresó a la reserva con el alma estremecida. Había cerrado una puerta, pero otra mucho más incierta estaba por abrirse. Con la partida de Eduardo, el aire en la reserva pareció aligerarse, pero no por mucho. Las consecuencias de sus maniobras comenzaron a sentirse: rumores de expropiaciones, presiones legales, inspecciones inesperadas. La presencia de Camila y su negativa a volver había encendido un fuego más grande de lo que nadie imaginó. Algunos miembros de la comunidad empezaron a mirarla con sospecha. No había traído ella, sin quererlo, el conflicto. No sería al final otro instrumento del poder blanco, aunque su corazón estuviera del otro lado. Camila lo sintió como una puñalada. Después de todo lo que había renunciado, también debía demostrar su lealtad aquí. Tawa la tomó de la mano una noche y la llevó a un lugar sagrado, un círculo de piedras antiguas, donde los ancestros hablaban en susurros. Allí le ofreció una pequeña bolsa de cuero. Dentro hay semillas. Tradicionalmente, solo los miembros de la comunidad reciben estas, pero quiero que tú las plantes. Camila, con lágrimas en los ojos, entendió: no se trataba de pertenecer por nacimiento, sino por elección, por cuidado, por siembra. Mientras depositaba una a una las semillas en la tierra, supo que ya no podía huir, ni a Guadalajara, ni a ningún otro lugar. Su camino estaba ahí, aunque ardiera, aunque doliera. Pasaron los meses, las tormentas internas y externas amainaron lentamente, como si el viento respetara finalmente lo que Camila había elegido sembrar. El conflicto con las autoridades se resolvió cuando algunos líderes de la comunidad, incluyendo a Tawa, se presentaron con pruebas antiguas de derecho a esas tierras, protegidas por tratados olvidados, que ni siquiera Eduardo Mendoza había podido torcer. Aquel imperio de cemento y control no pudo contra la paciencia de la tierra, ni contra la firmeza de quienes la habitaban. Camila no volvió a Guadalajara, no porque no pudiera, sino porque ya no pertenecía allí. Aprendió el idioma apache poco a poco, enseñó a los niños a leer en español, aprendió a sembrar sin reloj, a cocinar sin recetas, a escuchar sin hablar. Se convirtió en algo que nunca imaginó: no una esposa exótica, ni una heroína romántica, sino parte viva de un tejido antiguo y poderoso. Y en las tardes de fuego bajo y té de hierbas, cuando el sol caía como aquella primera vez en Guadalajara, Camila solía recordar con una sonrisa al hombre que le ofreció un diamante, y pensar: esto, lo que tengo ahora, no brilla, pero alimenta. El amor con Tawa no fue perfecto, ni fácil, pero fue libre, y eso para una mujer que había vivido entre vitrinas doradas, era la forma más pura de riqueza. Un día, una niña apache le preguntó: ¿por qué viniste aquí, Camila? Y ella respondió, con una voz firme y tranquila: porque el alma también necesita su hogar, y yo lo encontré al fin, donde nadie me prometía nada, pero me lo daban todo.